En el 2024, el presidente Luis Abinader tuvo la fabulosa idea de condecorar con la máxima distinción que otorga la sociedad dominicana a algún personaje por hacer algo a favor de la sociedad dominicana. En este caso, condecoró con la medalla de el mérito de Duarte Sánchez y Mella, al quien en su momento era el supervisor de la DEA en Santo Domingo, el señor Melitón Cordero. Hicieron todo un evento, todos los medios de este país lo publicaron. El señor salió como un pavo real con el pecho erguido. Y tiempo después, cuando el presidente Donald Trump decide que Lea Campos iba a ser la embajadora de Estados Unidos en Santo Domingo, inicia toda una investigación y la embajadora acusa a Melitón Cordero de usar su puesto como supervisor de la DEA, según en esos momentos dijeron, para agilizar visas, para poder tener algún tipo de beneficio, etc. Sacaron a Melitón Cordero, se lo llevaron a Estados Unidos, lo mantuvieron preso algún momento, pero eso coincidía con todos los operativos que estaba haciendo esa institución en el país y que se empezaron a dar cuenta que había fuga de información. Que de repente cuando iban a hacer un operativo en tal parte de este país, ya no llegaba nadie. Cuando ya todas las labores de inteligencia estaban confirmando que iban a capturar algunas lanchas o algunos vehículos o lo que sea, con cientos y cientos de porquerías aquellas, y de repente no aparecía nada. Esto llamó muchísimo la atención, tanto que también el que era el supervisor de la DEA a nivel regional, a nivel del Caribe, también renunció. Y la embajadora Lea Campos, cuando llega aquí, empieza a desarrollar su estrategia, que todavía sigue ahí. Es decir, empezó a visitar todos los sectores de esta sociedad. Se entrevistó con Omar Fernández, se entrevistó con aquel individuo del edificio rojo, con nuestros compañeros y colegas de Somos Pueblo, El Piro y Ripoll. Se reunió con varios youtubers, se reunió con la oligarquía de este país, se reunió con los Corripio, con Leonel Fernández, etcétera, etcétera, con Carolina Mejía, con peloteros. Y ya sabemos, y les he explicado para qué. Entonces, el presidente Luis Abinader sabe que eso causó un efecto contraproducente en su gestión. Y sus asesores principales le dijeron: señor presidente, usted tiene que limpiar eso, porque además la embajadora lo quiere. Debe de hacer público, quitarle la condecoración que usted le dio a ese señor, a ese supervisor de la DEA. Tiene que hacerlo. Y eso es contraproducente para un presidente. Y hay que ser muy político, hay que tener una visión muy aguda como político. Sabemos que Luis Abinader no es político, es más empresario. Para tú quitarle esta condecoración. Te estás contradiciendo de una manera muy complicada. Ustedes recuerdan, y que eso tiene un costo político. El echar para atrás, como dicen ustedes en Dominicana, reculó el presidente, tiene un costo político muy grande. Muy grande. Y esto no lo previno el presidente Luis Abinader. Sigue creyendo que la sociedad es bruta. Aquí hay un dicho, ¿no? Que yo lo aplico aquí. El que se acusa, se excusa, ¿no? O el que se excusa, se acusa. Sí, ¿verdad? Sí, es así. El que se excusa, se acusa. Y esta es una forma del presidente Luis Abinader de decirle a ustedes, a la sociedad: discúlpenme, me equivoqué. Ahora le retiro la máxima condecoración que da este pueblo.
el mérito de Duarte Sánchez y Mella. No hay nada más grandioso y glorioso que recibir eso. Cualquier persona, ya sea dominicana o extranjera, que reciba este premio por parte de la sociedad, es magistral. Entonces, como no es político, Luis Abinader cometió este grave error. ¿Por qué Leonel Fernández Reina no hizo lo mismo en su momento, o después, verdad? Cuando le dio esta misma condecoración del mérito de Duarte Sánchez y Mella al expresidente haitiano Michel Martelly. ¿Ustedes se acuerdan? Vino aquí ese señor. Y yo recuerdo que nadie criticó a Leonel Fernández. Quizás 2 o 3 personas, las que siempre tienen cerebro, las que siempre están atentas al bienestar de este pueblo, los que son periodistas de verdad. Pero todos los demás lambones y bocinas le estaban aplaudiendo a Leonel Fernández que le diera esta condecoración a Michel Martelly, uno de sus mejores amigos. Recuerden que Leonel Fernández iba a cada rato a Puerto Príncipe a almorzar con ese presidente en el Palacio Nacional de Haití. Muchas veces dejó de ir cuando intentaron quitarle la vida, cuando, en palabras del propio Leonel Fernández, una turba muy grande afuera del palacio empezó a disparar a los autos donde iba el presidente Leonel Fernández. Salieron por la parte de atrás, salieron huyendo con varios tiros en los vehículos. No lo querían ahí. Lo querían. Se metió en un serio problema y a partir de ahí ya no fue. Pero iba a cada rato a Haití. ¿A qué iba? ¿A recoger qué? Y esa medalla la vino a recibir aquí Michel Martelly, así, todo un acto ilustre. Y los lambones de este país aplaudiendo eso. Sabiendo el problema que ya se tenía. Acuérdense que Leonel Fernández fue el que abrió las fronteras así. Les abrió los brazos. Vengan, producto de un acuerdo de mi hermano Michel Martelly, entren para acá. Y a pesar de eso, tiempo después, Leonel Fernández no le quitó la condecoración. Porque Leonel Fernández sí es político y hay que aceptarlo. Yo no estoy diciendo y ni lo estoy defendiendo. Una cosa es que sea un gran político y otra cosa es decir que fue un buen presidente, porque no lo fue. En 3 periodos Leonel Fernández Reina no fue nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera cumplió, ni siquiera resolvió los 3 problemas más importantes y básicos de este país en 3 periodos presidenciales. No lo resolvió. Olvídense de que hizo modernas las instituciones, de que se hizo que esas instituciones funcionaran, que se hizo el metro, que se construyó algunos carreteras, olvídense de eso, porque todos han construido, bien o mal han construido, todos. Pero eso no quiere decir que fue buen presidente. Permitió mucha corrupción, siguió entregando al país, siguió pidiendo dinero prestado, etc. Pero es un gran político Leonel Fernández Reina, porque ha leído mucho, porque tiene la teoría de la ciencia política muy aprendida y se sabe al derecho y al revés El Príncipe de Maquiavelo y las 48 leyes del poder de Robert Greene. Se lo sabe muy bien, por eso actúa. Y los libros de Sartori, del italiano, el politólogo. Y ustedes no vieron a Leonel Fernández retirando, que se la merece. Y ahora el presidente de ahora debería de quitársela, porque ya está ahí, aunque ya haya pasado tantos años y lo que ustedes quieran. Pero lo que acaba de hacer Luis Abinader, solito se pone la soga al cuello. Vuelvo a lo mismo, el presidente Luis Abinader ha estado acostumbrado, porque no tiene experiencia, no es estadista, no es visionario, no es político, hace un hoyo para tapar otro hoyo. Y no hay nada más estúpido en la política que hacer eso. Él pensó que con quitarle esta medalla, esta condecoración, ya iba a quedar bien con la sociedad y que su popularidad va a subir. Lo único que hizo fue satisfacer las expectativas y los caprichos de Estados Unidos. Así de simple. Díganme ustedes, ¿se puso la soga al cuello? ¿Se limpió?
limpió su imagen, se le va a perdonar que haya hecho algo sin ni siquiera haber investigado y quién era ese tipo y por qué condecorar a un supervisor de la DEA. Aquí hay gente, dominicanos y dominicanas, que verdaderamente han hecho mucho en favor de este pueblo y ni siquiera se les ha aplaudido en un acto público, ni siquiera se les ha reconocido por las autoridades lo que han hecho esas personas. Pero como no son lambones, como no son bocinas, como no son gente que se presta al servicio del poder, por eso es que los apagan ahí. ¿Qué méritos tenía este señor como supervisor de la DEA para recibir esta condecoración? ¿Qué aportó a la sociedad? ¿En qué ayudó? ¿A qué? Entonces, como el presidente Luis Abinader está urgido de volver a levantar su popularidad, también la aceptación del PRM, tanto maco, tanto hoyo, tanto error, tanta mala decisión que ha tomado el PRM, los dirigentes y el presidente, que saben perfectamente bien que están en el hoyo, por eso es que están así ahora, ya se están peleando, ya Hipólito va a dividir el PRM, porque Hipólito ya está imponiendo a Carolina. Ustedes ven a Carolina Mejía ya en campaña y está prohibido por ley, por la Junta Central Electoral, pero eso que hizo en Barahona y lo que ha hecho en Santiago, un acto multitudinario diciendo que ella es la candidata del PRM para la presidencia de la República, según dice que va a rendir cuentas como ejecutiva, como poderosa del PRM, pero va a decir que ya va a ser la presidenta, que va a ser la candidata del PRM. ¿Eso es campaña electoral o no? Digo yo. Así que el presidente Luis Abinader se la está viendo fea en cada decisión. Señor presidente, tómese un tiempo, relájese, respire, porque lo están haciendo cometer error tras error y usted se está hundiendo más. Usted mismo está haciendo su hoyo para que el PRM se entierre junto con usted y su legado, y finalmente Hipólito Mejía se va a salir con la suya. Pero le voy a decir una cosa, no importa quién sea el candidato del PRM, no importa. La sociedad se los va a cobrar por todo lo que han estado haciendo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.